Dios bendiga de manera especial a cada persona que está ahí conectado y conectada. Dios sea el centro de su hogar, de su vida, de su familia y que continúe obrando de manera poderosa en todos aquellos que están esperando un milagro en su vida, porque Dios es un Dios de milagro y de sorpresas para nosotros. Dios no se queda sin testimonio. Dios siempre nos permite vivir cosas sobrenaturales para testificar que Él nos trae respiro y liberación. Gloria al Señor. Respondo al nombre de Edwin Rodríguez. Amén. Evangelista por la misericordia del Señor. Muchos me dicen pastor, casado por la misericordia del Señor. Tenemos la encomienda de traer palabra de Dios. Todo aquel que tenga Biblia, yo quiero que me acompañe al libro de Esther, por favor. Capítulo 4, verso 13 en adelante. Gloria al Señor. Leemos la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, oiga bien lo que Mardoqueo le está diciendo a Esther, le está mandando un mensaje. Le está diciendo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Gloria al Señor. Ya usted se sabe el tema: respiro y liberación. Mi alma bendice la gloria del Dios del cielo. Padre, gracias por tu palabra. Inclina su rostro ahí conmigo y de gracias conmigo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor y por tu verdad, Señor. Gracias, Padre eterno, por lo que tú vas a hacer en esta noche. Espíritu de Dios, te pido, Padre mío, que tomes mi boca en esta hora como un emisor de tu palabra. Toma mi mente y mi corazón, Padre eterno y Dios grande, como un receptor de tu revelación para emitir, Padre mío, tus grandezas, tu poder y tu alabanza, Dios. Gracias por tu presencia, Padre eterno. Sacatarabasoma, Urrabasanda. Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Padre eterno, porque puedo sentirte, Dios amado. Te ruego que todo aquel que no comprenda el mover de tu espíritu, que en esta noche sienta, Padre de la gloria, en su interior las aguas como río de agua viva, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo. Que este tema traiga, Padre de la gloria, a nuestra vida iluminación para seguir guerreando en medio del proceso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar bajo el tema respiro y liberación. Para hablar de respiro y liberación tenemos que hablar de una persona que está siendo perseguida. Para alguien descansar, gloria al Cordero, es porque está trabajando, es porque está pasando por un momento difícil. Si alguien quiere respirar de algo, es porque está ocupado en alguna tarea o en alguna encomienda, una misión o una responsabilidad que se le haya dado. Bendito sea el Señor para siempre. La palabra liberación, como se define libremente, podríamos decir que liberación es cuando alguien está encerrado, cuando alguien se siente atacado, cuando alguien siente que no tiene libertad. Puede que hayan personas que se sientan encerrados mentalmente. Hay otros que se sienten encerrados dentro de su alma. Por eso el salmista en el libro de los Salmos decía: saca mi alma de la cárcel, oh Dios, para que te alabe. Porque el salmista se sentía que estaba
privado de libertad. El salmista sentía que no podía adorar libremente. Y hay un momento donde nosotros no nos sentimos libres para adorar. Hay días que uno se levanta que no quiere abrir la boca. Hay otros días que uno se levanta que no quiere levantar los brazos al cielo. Hay días, gloria al Señor, que uno se levanta y no quiere asistir a la iglesia. Incluso yo conozco personas que ponen el teléfono en modo avión para que no le entren llamadas, porque ellos se sienten tan cargados, se sienten con tanta falta de libertad que ellos no quieren hablar con nadie, se sienten presos en sus propias paredes, gloria al Señor para siempre. Y yo vengo a hablar con personas que en algún momento se han sentido que están presos, gente que se han sentido que están cautivos dentro de su casa, personas que se han sentido que están cautivos dentro del proceso. Alabanza al Cordero. Mire, hay procesos que son difíciles, pero los procesos no son tu calabozo, no son tus cuatro paredes. Los procesos no son las cosas que te van a dejar en vergüenza para tú quedarte trancado. Claro que no. Hay algo que yo quiero que tú comprendas del proceso, y es que el proceso es una escuela. El proceso es una capacitación para llevarte al propósito que Dios tiene para ti. El proceso que Dios te está permitiendo vivir es un examen que tú tienes que pasar para tú testificarle a otro por lo que tú estás viviendo, porque ellos no pueden pasarlo. Hay gente que no tiene la capacidad de vivir lo que tú estás viviendo. Hay personas que no tienen las herramientas de pasar por el mismo dolor que tú estás pasando. Usted sabía que hay personas que ven tu proceso más fácil que el de ellos. Y así nosotros vemos los procesos de los demás más fácil que el de nosotros. Mi alma bendice la gloria del Dios del cielo. Pero Dios le da a cada quien conforme a como Él entiende que nosotros podamos cargar para ser capacitado y perfeccionado en el varón perfecto que es Jesucristo, y poder evidenciar ese carácter genuino del fruto y de la conducta que Cristo quiere que nosotros reflejemos. Si nosotros no somos procesados y se nos entrega la unción sin proceso, nos convertimos en espectadores de una gloria que nosotros nunca podremos manejar. Por eso es necesario que seamos administradores de algo que ya nosotros aprendimos a sobrellevar en medio del proceso y en medio de la situación. Donde nosotros leímos en el libro de Esther, capítulo 4, verso 13 en adelante, está hablando de una historia muy especial. Hay algo que me llama mucho la atención sobre esto, y es que Esther no era conocida en el principio del libro, sino que la historia comienza hablando, bendito sea el Señor para siempre, de una mujer que desobedeció al mandamiento de su esposo y de su rey. Para ese tiempo, la palabra de un hombre, de un rey, de un jerarca, era demasiado respetada. Y si alguien violentaba esa palabra, merecía la muerte o el exilio. Pero por buena suerte, esta mujer, bendito sea el Señor para siempre, la exiliaron. A esta mujer, gloria al Cordero para siempre, la sacaron del escenario. Mi alma adora la gloria del Dios del cielo. Porque el rey la mandó a buscar para demostrar su belleza y para demostrar la corona que ella tenía en su cabeza, y ella no quiso ir al mandato del rey. Ahí entra Esther en el escenario cuando el rey se enamora de ella. Todos conocen la historia y todos saben cómo comenzó la situación entre ella y el rey. Pero dice la palabra que Esther comenzaba a ganar gracia delante de los eunucos, delante de los servidores, delante del rey, y se ganaba a todo el mundo. Pero para tú ganarte a la gente, aleluya, tú no te puedes ganar a la gente haciéndole dádiva o dándole cosas. Tú no puedes ganarte a la gente, bendito sea el Señor para siempre, de forma política. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que Mardoqueo terminó de criar a Esther porque ella era huérfana. Pero Mardoqueo y Esther siempre se ponían de acuerdo en algo: ayuno y oración. Hay cosas que nosotros vamos a ver, puertas abiertas, que si nosotros no nos ponemos en la brecha, las puertas no se van a abrir. Hay cosas que nosotros vamos a provocar en ayuno y en oración, que solamente cuando vayamos a la presencia de Dios es que Dios le va a dar apertura.
La gracia que Esther tenía no la obtuvo llevándose bien con la gente de manera social o de manera psicológica. Ella primero se metió en oración, en ayuno, se metió en lo espiritual y luego Dios puso la gracia y ella evidenciaba que Dios estaba con ella. Cuando Dios le da la victoria a Esther, que Esther es coronada reina, entonces pasa un suceso, porque todo aquel que es llamado de parte de Dios no se puede arrodillar delante de lo ambiguo. Mi alma te bendice, Dios. Todo aquel que es llamado por Dios no se puede arrodillar delante de las personas humanas como nosotros. Cuando nosotros entendemos el llamado y entendemos quién es el Dios verdadero, nosotros rechazamos cualquier arbitrariedad humana y cualquier adoración a cosas que no tenga que ver con Dios. Después que Dios le da la victoria a Esther, después que Dios posiciona a Esther en el palacio, gracias Padre, después que Dios pone a Esther en la posición que otro había desaprovechado, entonces el enemigo busca la estrategia de levantarse a través de alguien que la Biblia no registra cómo llegó, la Biblia no registra cómo se posicionó en ese lugar, simplemente dice que de un momento a otro el rey le dio gracia a este hombre llamado Naamán y le dio honores y lo puso en alta jerarquía, a tal punto que la gente que estaba fuera del palacio, la gente que eran guarda del rey, tenían que arrodillarse delante de Naamán. Mi alma te adora, Dios. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Fíjese que Esther, para ser posicionada en el palacio, fue procesada primero. Pero Naamán no fue procesado y aún así fue posicionado. La diferencia del proceso y de alguien que no es procesado es que cuando el ego no se muere, tú crees que todos los demás tienen que estar por debajo de ti. Shanda. La diferencia de no ser procesado es que tú entiendes que los demás tienen que adorarte. La diferencia es que tú entiendes que porque te toca predicar o porque te toca dar una exhortación, todo el mundo tiene que aplaudirte. Y eso es un error. Naamán le gustaba que los eunucos y los guardas se arrodillaran. A Naamán le gustaba que todo el que estaba cerca de él cuando él iba pasando le hiciera el saludo. Pero había un problema porque había un judío plantado dentro de los guardas, alguien que no se arrodillaba, ni se postraba, ni adoraba, ni saludaba, ni tampoco se doblegaba. Y esto le molestaba a Naamán. Mardoqueo era fiel a lo que él creía. Ay, cuántos cristianos cuando viene el proceso se doblan. Oh, cuántos cristianos cuando viene la prueba, gloria al Señor, se arrodillan. Cuántos cristianos cuando viene la situación, alabanza al Cordero, se parten en 20 pedazos. Aleluya, pero también es válido porque no somos super cristianos. Aquí de lo que yo vine a hablarle es que hay momentos, gloria al Señor para siempre, que cuando estamos en medio del proceso tenemos que aprender a tener firmeza. Haya ayuda o no haya ayuda, haya apoyo o no haya apoyo, tenemos que estar firmes. Aunque no haya deseo, tenemos que seguir adorando. Hay un momento que sin deseo y sin ánimo de abrir la boca, nosotros tenemos que adorar al Rey, al Santo de Israel. Este hombre llamado Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se postraba, ni le hacía el saludo a Naamán. Y esto le molestaba a tal punto que Naamán llegó molesto a su casa. Y cuando llega molesto a su casa, dice la Biblia que él comenzó a hablar con Ceres, su esposa, así se llamaba. Y cuando habla con su esposa le dice, me siento mal, estoy siendo honrado por todo el mundo me respeta, todo el mundo sabe que soy un hombre importante, es mi brillo, estoy en mi apogeo, estoy en esplendor total. Pero hay alguien que no se doblega delante de mí y esto me molesta. Esta parte no me gusta. Ajá. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el que no se doblega contra ti? Hay alguien que se llama Mardoqueo, que él ni siquiera me mira cuando se toca trompeta y yo voy cruzando. ¿Y de dónde viene ese Mardoqueo? ¿Quién es ese hombre? ¿Cuál es el linaje de ese hombre? Dicen por ahí que él es judío y le crea a un Dios que nadie puede ver. Mi alma adora la gloria del Dios del cielo, porque para ese entonces cada persona tenía un Dios diferente. Habían personas que adoraban el agua, otros adoraban el fuego, algunos adoraban las estrellas, otros adoraban la tierra, algunos adoraban la roca.
pero cada uno tenía un Dios en específico a quien adorar. Pero Mardoqueo tenía un Dios invisible, el cual tú y yo le servimos, Padre, gracias. Mardoqueo tiene a Rabasanda, tenía un Dios al cual tú y yo le creemos, y Mardoqueo no lo presentaba visiblemente, pero con su acto daba a entender a quién él le servía. Gloria al Cordero. Cuando Namán le dijo, gloria al Señor, a su esposa, él es judío y él adora a un Dios invisible, esa gente se unieron en contra de los judíos, y dice la palabra que Namán no tuvo solamente deseo de poner manos sobre Mardoqueo, sino que quería destruir, quería erradicar completamente el pueblo judío. Cuando Mardoqueo va con la proposición, con la propuesta delante del rey, le dice, mira, hay un pueblo, hay una nación, hay personas descendientes de los judíos dentro de las provincias que no te conviene que vivan, no te conviene que estén ahí, no es necesario que estén aquí, es necesario que les terminemos. El rey se dejó entenebrecer la mente por las palabras de esta lengua venenosa de Namán. Y dice la palabra, gloria al Señor para siempre, que el rey selló el edicto con el anillo del rey. El rey dio el permiso para destruir a los judíos, aleluya. Pero cuando sale el edicto por las 127 provincias, dice que había lloro en todos los lugares donde se excomulgaba y donde se hablaba del edicto de la muerte de los judíos. Ese día, gloria al Señor, que el edicto fue proyectado en las 127 provincias, dice que había lloro, no había paz, la gente no comía, la gente estaba triste, ya todo el mundo estaba dado por terminado de que iban a morir, ya había un deseo y había una necesidad de que hubiera un milagro, gloria al Señor. Pero hay algo que me llama mucho la atención de esto, aleluya. Y es que en los momentos más difíciles, ahí es donde Dios se mueve. En los momentos más duros, aleluya, Padre, gracias, Sarabacanda. En los momentos donde nosotros pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros, donde creemos que ya Dios no va a hacer el milagro, ahí es donde Dios comienza a romper cadenas. Padre, te bendigo, Dios. Sí, Señor. Reba Shetaramacanda. Dice la Biblia, gloria a Dios para siempre, aleluya, que Mardoqueo salió llorando y gritando con ropa de silicio porque él sabía que él era el culpable de que ese levantamiento se llevara a cabo. Porque hay cosas que nosotros como cristianos provocamos a través de la obediencia. La obediencia provoca dos cosas. Una es que el diablo se levante y otra es que Dios te bendiga. Aleluya. Aquí hay personas que están enfocadas solamente en el proceso, pero hay una parte de bendición que te toca por soportar el dolor. Aleluya. Hay una parte de dolor que tú tienes que sobrepasarla para que pueda ver la bendición y pueda ver la puerta abierta. Mi alma te adora, Padre de gloria. Nosotros a veces no enfocamos, este proceso me duele, esta situación ya no la aguanto. Este apagamiento espiritual de que ya no puedo. Mire, hay momentos, aleluya, donde nosotros a veces no podemos ni siquiera orar. Tenemos una guerra en el ambiente. Padre, gracias. Yo siento en mi espíritu que aquí hay gente que están teniendo guerra para orar. Mi alma te bendice, Padre de gloria. Hay personas que tienen guerra para orar. A veces la guerra no es con tu hermano. A veces la guerra no es en la iglesia. A veces la guerra no es con tu esposo. A veces la guerra es en la atmósfera. Cuando tú cierras la puerta de tu habitación y te metes a hablar con Dios, tú sientes que no te conectas. Pero ¿sabe qué? Hay algo muy importante que Dios quiere que tú trabajes en tu vida y se llama resistencia. Aunque tú no sientas respiro y liberación, tú tienes que quedarte de rodillas hablando con Dios. Aunque tú no sientas la presencia de Dios, tú tienes que seguir adorando y levantando la mano, porque tú no puedes vivir de lo que tú sientas, tú tienes que vivir de lo que tú crees. Mardoqueo vivió de lo que él creía y por eso nunca se arrodilló. Rebacanda. Mardoqueo no se arrodilló delante de Amán porque él entendió a quién él le servía. Gloria al Cordero. Y Mardoqueo, mire, Mardoqueo cuando salió corriendo
en lloro, en situación de dolor. Estamos perdidos, ya no tenemos esperanza. Ahora sí es verdad, un edicto de un rey era muy difícil que fuera desbaratado. Después que el anillo sellaba una carta, eso ya no se revocaba. Ay, ay, ay. ¿Por qué ustedes creen que metieron a Daniel en el foso de los leones? El rey sabía que Daniel era íntegro. El rey sabía que Daniel era un hombre que no tenía vicio en ninguna de sus áreas. Ama. La Biblia lo dice así mismo. Usted lo busca cuando se acabe la actividad si quiere. Pero la Biblia dice que Daniel no fue hallado en ninguna maña, no tenía ningún vicio, no robaba, el hombre no tenía nada oculto y aún así por el edicto del rey lo metieron en el foso de los leones. Era muy difícil que un edicto después de haber sido ya proyectado, que lo desbaratasen, gloria al Señor. Pero dice la palabra, aleluya, que Mardoqueo le mandó un mensaje a Esther. Porque antes de que el proceso venga y antes de que la situación se vuelva crónica en tu vida, Dios va a posicionar gente en diferentes lugares que serán la clave para tú salir del proceso. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué Naamán no se levantó antes que Esther fuese reina? Dios sabe cómo ordenar cada cosa y poner cada cosa en su lugar para que no se escape nada. Porque Dios no hace milagros a media. Escúcheme bien. Dios no es un Dios de hacer milagros a media. Dios no es un Dios que salva a media. Dios no es un Dios que permite testimonio en nuestra vida a media. Lo que Él comenzó en tu vida, Ramanso, Él lo va a terminar. Aleluya. Lo que pasa es que nosotros queremos respuesta tipo microondas. Ponemos la palomita 3 minutos y ya queremos ver la película. Aleluya. No, Dios no es así. Gloria al Señor. José llegó como adolescente a Egipto, alabanza. Y primero pasó por la casa de Potifar, Rabacanda. Después lo pasaron por el calabozo, aleluya. En el calabozo, por él querer darse payola él mismo, duró 1 año más. Sí, porque a veces queremos que hablen por nosotros. Mira, dile que yo soy licenciado. Dile que yo tengo revelación. Dile que yo soy profeta. Dile que yo estoy en Estados Unidos, que me dé la oportunidad. Rebasanda Kima. Dile que yo hago videos para que me pongan allá con ellos. Aleluya. Y dice la palabra que él duró 1 año más ahí. Si no se hubiese desesperado, yo creo que si él se hubiese quedado callado, Dios lo saca del proceso más rápido. Pero cuando nosotros abrimos la boca y queremos ayudar a Dios, nos devolvemos para atrás. Oh, mi alma te adora, Espíritu de Dios. Cuando esa desesperación, porque el tipo era desesperado, él tenía revelación. El hombre soñaba e interpretaba y la interpretación era genuina. Padre, gracias. La interpretación era veraz. No había nada que él no se le dijese, que él no dijera, mira, esto es así, 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 y va a pasar tal y tal y tal cosa. A ti te va a cortar la cabeza y tú vas a volver a darle la copa al rey en la mano. Aleluya. Y así mismo acontecía. Pero lo dañó cuando le dijo, acuérdate de mí cuando tú te allá, oíste, que estoy cansado de estar aquí trancado ya. Yo soy un tipo con un talento demasiado grande para estar aquí trancado. Yo tengo que estar en el escenario ya. Aleluya. Pero hay cosas que nosotros no podemos ver que Dios lo ve. Tú crees que puedes estar en el escenario, pero Dios ve algo dentro de ti. Te falta cocinar todavía ese pan. Está crudo. Aleluya. Todavía está crudo. Gloria al Señor. Hay que cocinarte bien por dentro y después proyectarte. El que te coma así se va a empalchar, José. Mi alma te bendice, Padre de gloria. Dios posicionó a Esther. Y cuando la posiciona en el lugar correcto, como reina, no como sirvienta, ni como ayudante de la reina. No, Dios quitó a la reina desobediente y puso a alguien con una gracia, con una obediencia y sobre todo con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Aleluya. Hay cosas que Dios puede quitarnos por nosotros ser altivos. Hay cosas que Dios puede quitarnos por nosotros no obedecer a la voz del rey. Aleluya. Hay cosas que Dios puede desplazarla y dársela a otro por nosotros no ser humildes.
Mardoqueo le manda un mensaje a Esther y le dice, tú tienes que hablar por nosotros, no solamente por mí, que soy tu pariente. Basenda. Tú tienes que hablar por el pueblo judío completo, porque el edicto no es solamente para mí. El enemigo no se levantó solamente contra mí, se levantó contra el pueblo judío completo. Esther, humanamente turbada, porque a veces no queremos regir por las leyes humanas, y el cristiano no se rige por las leyes humanas. El cristiano se somete a ellas para no estar en desobediencia con las leyes terrenales, pero el cristiano se tira de rodillas para que Dios establezca sus leyes en el mundo físico. Yo no sé con quién Dios está hablando en esta noche, pero usted tiene que entender que cuando usted se tira de rodillas, todo edicto en su contra tiene que romperse. Padre, gracias. Mardoqueo le dice, óyeme bien lo que te voy a decir. Hay un edicto en contra de nosotros. Tú tienes que hablar con tu esposo. Tú tienes que decirle que revoque ese edicto. Tú tienes que decirle que desbarate, aleluya, lo que él firmó, lo que él proyectó en contra del pueblo judío. Esther humanamente le manda un mensaje para atrás y le dice, oye lo que te voy a decir. Yo tengo 30 días que no veo a ese hombre. Tengo 30 días que él no me manda a llamar. Y tú sabes bien que todo aquel que va a la presencia del rey sin permiso tiene problemas. A menos que el rey tenga misericordia y levante el cetro de oro y dé la señal de que tengo el permiso. Esther se opuso completamente. Esther, en pocas palabras, le dijo, yo no puedo. Esther, en pocas palabras, le dijo, no tengo la potestad. Pero Mardoqueo viene con una palabra veraz, una palabra que rompió el corazón de Esther y trató con ella desde adentro. Porque el primero que estaba de silicio, escúcheme bien, el primero que estaba humillado y que estaba delante de la presencia de Dios triste pidiendo un milagro, era Mardoqueo. Mardoqueo viene con la revelación y le dice, mira lo que te voy a decir. Si tú te callas para este tiempo, si tú no haces como verdaderamente tú tienes que hacer, por lo cual tú has sido posicionada en ese trono, de otro lugar vendrá respiro y liberación. Esta palabra marcó mi corazón hace un tiempo, porque a veces pensamos que la bendición o la liberación o el descanso viene por parte de alguien que conocemos. Y muchas veces, bendito sea el Señor, viene de otro lugar. Pero en este caso, la palabra que Mardoqueo le mandó, aleluya, a Esther, trabajó en su corazón. Y Esther le dijo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo a la antigua. Toda la gente que está en las provincias, que sean judíos, vamos a ayunar. Mándalos a ayunar, que no coman ni beban por 3 días, día y noche. Y yo y mi sirvienta y todos los eunucos que están aquí, vamos a hacer lo mismo y nos vamos a humillar. Y si perezco, que perezca, que sea lo que Dios quiere. El rey no me mandó a llamar, pero me voy a meter en ayuno porque Dios va a poner la gracia. Hay un ayuno que abre puertas. No, no estoy diciendo que usted va a ayunar de ahora en adelante para que Dios le conteste peticiones, para que Dios le firme papeles, para que Dios le entregue cosas que usted quiere materiales. Pero hay un ayuno de 9:11 que trastorna las tinieblas. Acatarabasoma. Hay un ayuno, gloria al Señor, que hace que las tinieblas se frenen. Hay una humillación delante de Dios que cuando usted lo hace de corazón, cuando usted se tira, cuando usted no tiene alternativa y usted se tira delante de la presencia de Dios, el Señor hace cosas a nuestro favor. Aleluya. Cuando Esther fue delante de la presencia del rey, ella halló gracia delante del rey. No fue mandada a llamar. Ella no fue agendada. Ella no fue anunciada. Simplemente ella, luego de haberse preparado espiritualmente, se lanzó. Y luego que se lanzó, Dios puso la gracia y el rey la dejó entrar.
Todos conocen cómo terminó la historia de este libro tan poderoso. Y algo que me llama la atención es que el nombre de Dios nunca se mencionó en el libro de Esther. Mas, sin embargo, el nombre de Dios, aunque no fue mencionado, su presencia siempre estuvo presente. En cada paso, aleluya, en cada proceso desde el inicio, desde que Esther quedó huérfana, Dios siempre estuvo presente en este libro. Cuando Mardoqueo se dio cuenta que al rey le iban a poner la mano encima, Dios estaba presente allí. Aleluya. Cuando el rey perdió el sueño y mandó a buscar los libros de las crónicas, de las escrituras, acerca de lo que se había hecho con Mardoqueo, para darle un premio o para honrarlo por aquella salvedad que él había hecho a favor del rey, Dios estaba allí. Y el rey mandó a buscar los libros. Aleluya. Y todos sabemos que Mardoqueo fue engrandecido. Pero antes de ser engrandecido, había una horca que le habían preparado. Prepararon la muerte de Mardoqueo. Ay, aleluya. ¿Sabe que aquí hay personas que están enfermas que creen que van a morir y no van a morir? Alabanza. El enemigo trae una palabra en contra de nuestra salud. Alabanza al Cordero. El enemigo trae una palabra en contra de las promesas de Dios. Pero depende de ti, de mí, que nosotros creamos que respiro y liberación viene, aunque el diablo se levante en nuestra contra. La palabra respiro y liberación es una paz en la presencia de Dios, de que a pesar que hay un edicto en contra de la promesa de Dios sobre tu vida, porque la promesa no estaba sobre Esther y Mardoqueo, la promesa estaba sobre Abraham. Y la promesa de Abraham perseguía su descendencia. De alguna manera u otra, la promesa tenía que permanecer sobre la descendencia de Abraham. De alguna manera u otra, el respiro y la liberación tenía que caer sobre el pueblo judío, sin importar el terreno donde ellos estuvieran. Estaban exiliados de su tierra por la desobediencia, pero el Dios de Israel los seguía donde quiera que iban, porque aunque haya un pueblo desobediente, siempre habrá un porcentaje de personas ungidas que serán obedientes a la palabra sin importar el terreno que estén pisando. Señor, gracias. Respiro y liberación. Alabanza. Dios quiere que tú entiendas que tu tranquilidad, la liberación, no depende de si tú tienes dinero o no. No depende de si tú tienes salud o no. No depende de si tú recibes un mensaje por WhatsApp de 7 gente que están contigo. Si todavía nosotros dependemos de esto, somos sentimentales. Aleluya. Si todavía dependemos de que alguien nos escriba o de que alguien nos ayude, no estamos dependiendo del Creador. Estamos dependiendo del hombre. Y cuando dependemos del hombre, a veces quedamos en vergüenza o a veces simplemente nos quedamos en el aire. Pero cuando entendemos que la respuesta viene de Dios, que el poder viene de Dios, la liberación viene de Dios, las maravillas vienen de Él, Dios abre puertas a favor de nosotros. Las cadenas se rompen en tu familia. Las cadenas se rompen en tu casa. Alabanza. Tu ministerio tiene que expandirse. Gracias, Padre. Tu ministerio tiene que caminar por encima de las aguas. Aquí hay gente que su ministerio tiene que caminar por encima de las aguas. Urrabasanda Kima. Aunque tú sientas que tu ministerio está pequeño, está enano, que tu ministerio no está funcionando, Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios va a permitir que tú florezca como la higuera, gloria al Señor. Que tú des fruto como la higuera, para que tú puedas fluir y puedas llevar la palabra donde Dios quiere. Respiro y liberación es lo que Dios ha traído en esta noche. Alabanza, para que veamos el proceso de otra manera. A veces vemos el proceso como un mar y nos estamos ahogando en un vaso de agua. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. Dios tiene grandes cosas para nosotros y está esperando que nosotros le creamos. Le voy a contar un pequeño testimonio, ya estoy terminando.
Hay un nivel de madurez que Dios ha permitido en mi vida, pero para permitir ese nivel de madurez en mi vida, yo he tenido que aprender a hacerme el loco. Pero ¿cómo así, varón? Amado, usted no puede quejarse por todo lo que a usted le pase. Usted no puede ir a la presencia de Dios con múltiples peticiones. Usted tiene que ir con un corazón agradecido primero, dando gracias por todo sin importar lo que esté pasando. Usted tiene que ir a la presencia de Dios dándole gloria y honra, aunque usted se sienta solo. Cuando usted sienta que no cuenta con nadie, cuando usted siente que no tiene a nadie alrededor humanamente, vaya a la presencia de Dios confiando, creyendo, confesando con su boca lo que todavía no ha acontecido. Porque la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero tenemos un problema como cristianos. Queremos ver primero y luego creer. Y Dios quiere que creamos con fe, que entendamos claramente que el Dios invisible hace toda la cosa a su tiempo. Para yo poder madurar en mi proceso, yo he tenido que comprender que Dios tiene los tiempos en sus manos. Él sabe cuándo tú vas a viajar. Él sabe cuándo tu esposo se va a convertir. Él sabe cuándo tu ministerio se va a expandir. Él sabe cuándo sacarte del proceso. A nosotros solamente nos toca obedecer para poder tener respiro y liberación. Gloria al Señor. El respiro y la liberación que Dios da no es momentáneo. Es con o sin prueba. Es con o sin dificultades. No importa. Por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Porque el mundo te da una paz pasajera, pero Dios te da una paz que por encima de cualquier cosa sabemos que nos vamos con Cristo si partimos de esta tierra. Padre, gracias. Te doy gracias, Jesús. He predicado tu palabra, Dios. Espíritu Santo del cielo, yo te presento a cada hermano en esta noche. Te presento a cada persona que está conectada. Te presento, Dios de amor y Dios de poder, los corazones que están afligidos en esta noche, Dios de gloria. Yo te ruego que tú vengas obrando de manera especial, Dios. Que tú vengas rompiendo las cadenas. Aleluya. Que tú vengas ministrando de manera sobrenatural, Padre de gloria. Señor, que tu presencia continúe fortaleciendo a cada hermano y a cada hermana, Padre bueno. No permita, Señor amado y Dios grande, que la palabra sembrada desaparezca de los corazones, Dios, en esta noche. Yo te ruego, Señor amado y Dios grande, que tú continúes fortaleciendo a cada persona, que tú rompas las cadenas, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Padre, este ministerio está en tus manos, cúbrelo, Señor eterno. Yo te ruego, Padre de la gloria, por los pastores y los líderes de este ministerio, para que tú continúes obrando de manera sobrenatural. Dios mío, quita toda piedra de tropiezo en contra de este ministerio, de este grupo, Señor amado. Yo te suplico, Señor eterno y Dios grande, aleluya, gracias, Señor. Que tú continúes abriendo puertas a favor de este ministerio, Señor amado. Rabasanda, Rabasoma, gracias, Jesús.